los Testigos de Jehová y el nombre de la organización. Estimados hermanos y amigos, hoy analizaremos una doctrina que enorgullece a los Testigos de Jehová, el nombre que han adoptado desde el año 1931, Testigos de Jehová. Desde el año 1931, los directores de la organización de los Testigos de Jehová han enseñado a su membresía que es Dios quien les ha dado ese nombre, que todo verdadero seguidor de Jesucristo tiene que ser un testigo de Jehová, que Jesucristo era un testigo de Jehová y que todos los verdaderos profetas del pasado en Israel eran testigos de Jehová y que por lo tanto todo verdadero seguidor de Jesucristo es testigo de Jehová. Además, enseñan que es la única religión que honra el nombre de Dios. ¿Es esta doctrina una enseñanza bíblica? ¿Tienen que llamarse testigos de Jehová los verdaderos seguidores de Jesucristo? Veamos lo que enseña la Biblia sobre este tema. Leamos Isaías capítulo 43 y versículo 9, que es un versículo muy citado por los testigos de Jehová. Dice: que todas las naciones se junten en un solo lugar y que los grupos nacionales se reúnan. ¿Quién hay entre ellos que pueda anunciar esto? ¿O pueden ellos hacernos oír siquiera las cosas primeras? Que suministren sus testigos para que sean declarados justos, o que oigan y digan: es la verdad. Ustedes son mis testigos, es la expresión de Jehová, aún mi siervo, a quien he escogido, para que sepan y tengan fe en mí, y para que entiendan que yo soy el mismo. Antes de mí no fue formado Dios alguno, y después de mí continuó sin que lo hubiera. Yo soy Jehová, y fuera de mí no hay Salvador. Yo mismo he anunciado y he salvado, y he hecho que sea oído, cuando no había entre ustedes Dios extraño. De modo que ustedes son mis testigos, es la expresión de Jehová, y yo soy Dios. Además, todo el tiempo yo soy el mismo, y no hay nadie que efectúe liberación de mi propia mano. Me pondré activo, ¿y quién puede volverla atrás? Esto es lo que ha dicho Jehová, el recomprador de ustedes, el Santo de Israel. Por causa de ustedes ciertamente enviaré Babilonia y haré que desciendan las barras de las prisiones, y los caldeos en las naves con gritos quejumbrosos por su parte. Yo soy Jehová, el Santo de ustedes, el Creador de Israel, su Rey. De la lectura anterior sacamos que Dios consideró a la nación de Israel como sus testigos. Jesucristo también era israelita, de modo que ¿era Jesucristo un testigo de Dios? ¿Dice eso la Biblia? Veamos. Leamos Revelación capítulo 1 y versículo 5. Dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el gobernante de los reyes de la tierra, al que nos ama y que nos desató de nuestros pecados por medio de su propia sangre. Es evidente que Jesucristo es llamado en la Biblia el testigo fiel, y es obvio que es testigo de Dios, testigo de Jehová. Significa todo lo que hemos considerado que los discípulos de Jesucristo de todo tiempo
tienen que llamarse testigos de Jehová como su maestro? ¿Es la voluntad de Dios que los discípulos de su amado Hijo Jesús se llamen testigos de Jehová? ¿Les ha dado Dios ese nombre? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué enseñaron los apóstoles? Veamos lo que nos dice la Biblia. Leamos el libro de Hechos de Apóstoles, capítulo 11, versículo 26 en adelante. Entonces él se fue a Tarso a buscar con detenimiento a Saulo, y al hallarlo lo trajo a Antioquía. Así sucedió que por un año entero se reunieron con ellos en la congregación y enseñaron a una muchedumbre bastante grande. Y fue primero en Antioquía, donde a los discípulos, por providencia divina, se les llamó cristianos. Este pasaje es muy importante, pues nos dice que es la voluntad de Dios que los discípulos de su amado Hijo Jesús se llamen cristianos. La frase providencia divina significa la voluntad de Dios. En griego la palabra es crematizo. 4 interlineales del griego español del Nuevo Testamento traducen el verbo crematizo de Hechos 11:26 como llamar por disposición divina. De modo que es la voluntad de Dios, es la voluntad de Jehová que a los discípulos de su Hijo se le llame cristianos. No les ha dado el nombre testigos de Jehová. Ese es un invento de la clase clerical de esta organización. El apóstol Pedro reconoció en sus cartas que los discípulos de Jesucristo llevaban el nombre de cristianos. Veamos lo que escribió. En la primera carta de Pedro, capítulo 4 y versículo 15 en adelante, dice: Sin embargo, que ninguno de ustedes sufra como asesino o ladrón, o malhechor, o como entrometido en asuntos ajenos. Pero si sufre como cristiano, no se avergüence, sino siga glorificando a Dios en este nombre. Para el tiempo en que Pablo compareció ante el rey Agripa, la congregación de discípulos de Cristo era ampliamente conocida como cristianos. En cadenas, el apóstol Pablo escuchó decir al rey Agripa lo siguiente. Vamos a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 26 hasta el 27. Dice: ¿Crees tú, rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Pero Agripa dijo a Pablo: en poco tiempo me persuadirías a hacerme cristiano. A esto Pablo dijo: desearía de Dios que fuera en poco tiempo o en mucho tiempo. No solo tú, sino también todos los que me oyen hoy llegaran a ser tales hombres, como lo que yo también soy, a excepción de estas cadenas. Como vemos en las ilustraciones, aquí tenemos al apóstol Pedro, que escribió la primera carta, y aquí tenemos al apóstol Pablo, delante del rey Agripa. Ambos apóstoles consideraron a sus hermanos con el nombre cristianos.
Toda la evidencia bíblica considerada nos muestra con toda claridad que Dios desea que los discípulos de su amado Hijo Jesús sean llamados cristianos, y que durante el primer siglo la congregación de discípulos de Cristo era ampliamente conocida como cristianos. Además, los discípulos de Cristo consideraban un gran honor el llevar el nombre de cristianos. Todos los miembros de la congregación sabían que glorificaban a Dios llevando ese nombre. Los líderes de los testigos de Jehová escogieron ese nombre porque estaban tratando de justificar la agrupación y porque consideraron que el nombre cristianos no era un nombre apropiado para la membresía. Pero al actuar de ese modo, contribuyeron a la gran confusión religiosa que existe entre las denominaciones cristianas. En el siglo XXI, la organización de los Testigos de Jehová es parte de la misteriosa mujer descrita en el Apocalipsis capítulo 17 y 18. Es parte de Babilonia la Grande. Babilonia significa confusión. En el Apocalipsis capítulo 17 se describe a una hermosa mujer prostituta, ricamente adornada, que engaña a la gran mayoría de la humanidad. Dios está ordenando a su pueblo salir de Babilonia la Grande. Los cristianos son su pueblo. Los que son genuinos cristianos abandonarán sin vacilar a todas las denominaciones religiosas cristianas, pues hacen una representación burlesca de lo que es el verdadero cristianismo. Están divididas en multitudes de sectas en conflicto de manera irreconciliable. Leamos lo que Dios nos ordena en Revelación 18:4. Y oí otra voz procedente del cielo decir: sálganse de ella, pueblo mío, si no quieren participar con ella en sus pecados y si no quieren recibir parte de sus plagas. Estimado hermano y amigo, no se engañe con razonamientos falsos. Si usted permanece en Babilonia la Grande, usted también recibirá parte de sus plagas. La denominación de los Testigos de Jehová, junto con su clero apóstata, también será destruido cuando Cristo regrese y juzgue a los que dicen ser su pueblo. Y tenemos una representación del juicio que Cristo hará contra Babilonia la Grande. La cristiandad es parte de Babilonia la Grande. Los Testigos de Jehová también son parte de Babilonia la Grande, que será destruida. Fin del artículo.